Hola a todos y bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar acerca de la oración compuesta y la oración simple, dos oraciones muy importantes en la gramática. Vamos a conocer su forma sencilla de identificarlas, cómo estructurarlas y cómo realizar una oración y cómo saber dónde lleva el determinante, el verbo, todo eso. Comencemos. ¿Sabías que no todas las oraciones son iguales en español? Existen diferentes tipos de oraciones y hoy te hablaremos de dos tipos de oraciones muy importantes, que son la oración simple y la oración compuesta. Ambas nos ayudan a comunicar ideas, pero diferenciadas por la cantidad de verbos que contienen y complejidad del mensaje que transmiten. Acompáñanos a descubrir qué son, cómo se forman y en qué se diferencian. ¿Qué es una oración simple? Una oración simple es un enunciado que contiene un solo verbo conjugado y expresa una idea completa. Esta forma por dos partes principales: el sujeto, que es quien se habla, y el predicado, que es lo que se dice del sujeto. Por ejemplo, si decimos el gato duerme, estamos frente a una oración simple. El sujeto en este caso es el gato y el predicado es duerme, que incluye verbo conjugado. Aunque en ocasiones la oración puede tener complementos como lugares, tiempo o maneras, mientras tenga un solo verbo principal, seguirá siendo una oración simple. Ejemplo: mi hermano juega fútbol en el parque los domingos. Aquí, aunque hay más palabras, sigue habiendo un solo verbo conjugado. Juega por eso. Es una oración simple. En resumen, una oración simple tiene un solo verbo conjugado, expresa una sola idea, puede tener complementos, pero no tiene más de un verbo principal. Es diferente de una oración compuesta, que tiene dos o más verbos conjugados y por lo que tanto expresa la de una idea. Algunas de las características que posee la oración simple son las siguientes. La primera característica dice que todas las oraciones simples se componen de un solo verbo. Recordemos que el verbo es la acción que crea el sujeto. En este caso, un verbo puede ser hacer. Entonces, estas oraciones simples solo poseen un verbo, porque si poseen más, se convierten en oraciones compuestas. Otra característica fundamental, si se podría decir, es que estas oraciones solo poseen también un sujeto. Al igual que con el verbo, todas estas oraciones poseen un sujeto. Por ejemplo, en el caso sería niño, niño sujeto, entonces solo poseen uno. Y la tercera característica va complementada con la segunda, que la segunda dice que los sujetos pueden ser simples o compuestos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un sujeto simple prácticamente sería el niño, y un sujeto compuesto podría ser el perro y el gato, porque en este caso tenemos un sujeto, pero es compuesto porque está conformado por dos seres, por así decirlo, por dos cosas que hacen una misma acción, como en el caso el perro y el gato comen juntos. En este caso el perro y el gato es el sujeto compuesto, comen es el verbo y comen juntos es el predicado, y así sucesivamente. Y la característica final es que las oraciones simples poseen partes. En el caso de, tienen un determinante, tienen un sujeto, tienen un verbo y tienen el predicado. Un ejemplo podría ser: el niño come al mediodía. El determinante, niño, el sujeto, come, el verbo, y al mediodía podría ser el predicado. Ejemplos de oraciones simples. Estos son unos ejemplos de oraciones simples. María, que es el sujeto, hace la tarea, que es el predicado. El verbo aquí es hace, y el sujeto es María y el predicado es hace la tarea. Luego seguimos con el segundo ejemplo, que dice: el niño juega en el parque.
El niño es el sujeto y juega en el parque es el predicado. El verbo es juega. Y el determinante es él y el sujeto niño. Luego seguimos con el siguiente, que es el loro vuela alto. El loro es el sujeto y vuela alto es el predicado. El determinante es él y el sujeto es loro y el verbo es vuela. Luego tenemos otros ejemplos de oraciones simples y está Claudia limpia la casa. Claudia es el sujeto y limpia la casa es el predicado. El verbo aquí es limpia. El sujeto es Claudia y el predicado es limpia la casa. Luego está José viajó a otro país. El sujeto es José y el predicado es viajó a otro país. El verbo es viajó. Luego tenemos el perro come croquetas. El sujeto es el perro, el predicado es come croquetas. El determinante es él, el perro es el sujeto y come es el verbo. También me tocó hablar de la oración compuesta. Una oración compuesta es aquella que está formada por dos o más oraciones simples unidas entre sí, ya sea como una conjunción o por algo simple, o un signo de puntuación. Esta oración simple llamada proposiciones pueden estar relacionadas de diferentes maneras, como coordinación, cuando las oraciones tienen la misma jerarquía o subordinación, o cuando una oración depende de la otra. Es una oración compuesta, las preposiciones pueden unirse con conjunción copulativa como ye, ni o de la distributiva que es o u. La adversativa es pero, aunque, sin embargo. Entre otros ejemplos, la coordinada es voy al cine y luego voy al parque. La subordinada voy al cine porque quiere ver una película. ¿Ya? Bueno, tipos de oraciones compuestas. En primer lugar, ¿qué es una oración compuesta? Sí, una oración compuesta está formada por dos oraciones simples y estas están unidas por un nexo. Estos pueden ser como, y, pero o aunque, o signos de puntuación. Y de estas hay diferentes tipos de oraciones compuestas. En primer lugar tenemos las coordinadas. Estas son oraciones independientes, pero están unidas por un nexo. Aquí, como pueden observar en este ejemplo, está la oración Juan estudia y María trabaja. Aquí, como pueden ver, hay como dos oraciones en las cuales están unidas por un nexo, que sería el y. Luego siguen las adversativas. Estas son ideas que se suman. Como por ejemplo está la oración quiero ir, pero estoy cansado. O sea, primero da a conocer la idea que quiere ir, pero luego a esto le suma que está cansado, utilizando la palabra pero. Luego siguen las disyuntivas. Estas se expresan como opción. Como pueden observar en el ejemplo, dice o vienes o te quedas. O sea, está dando a conocer una opción, o sea, la toma o la deja. Estamos ahí porque no ya. Ahora seguimos con las explicativas. Esta una aclara a la otra, como podemos observar en esta oración. Es muy tarde, es decir, ya no vendrá. Por lo que primero da a conocer que es muy tarde, luego aclara que entonces la persona ya no va a venir. Con la frase que dice es decir, y ese es el nexo que se utiliza para hacer esta oración explicativa. En sí, las oraciones coordinadas son aquellas que se unen mediante un nexo, de lo cual sería también una conjunción, que tiene sentido completo por sí sola. Es decir, ninguna depende de la otra, se colocan al mismo nivel dentro de la oración y pueden expresar ideas relacionadas o contrastantes. Vamos a hablar sobre las oraciones yuxtapuestas, que son oraciones compuestas por donde dos o más proposiciones se unen sin nexo, solo por signos de puntuación. Estas proposiciones tienen la misma
jerarquía y no dependen de la otra. Características de las oraciones yuxtapuestas, ausencia de nexos, son signos de puntuación y misma jerarquía. Ejemplo, el de con coma es el cielo está nublado. Está nublado, coma, el mar está revuelto. El mar está revuelto. Con punto y coma es está lloviendo. Está lloviendo. No iremos al parque. Iremos al parque. Dos puntos. Fue un gran concierto. Fue un gran concierto. La banda tocó muy bien. Con punto, me gusta el chocolate. El chocolate, a ella el helado. Ahora vamos a hablar sobre las oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas se clasifican en tres tipos principales: sustantivas, adjetivas y adverbiales. Según la función de desempeña dentro de la oración principal, sus sustantivas actúan como sustantivos, las adjetivas como adjetivos y las adverbiales como adverbios. La función estas oraciones funcionan sintácticamente como un sustantivo o un grupo nominal. Pueden actuar como sujetos, complementos directos, atributos o complementos de imagen. Creo que oración compuesta. Como pueden observar, tengo la oración: el sol brilla con fuerza y los pájaros cantan alegremente. Para empezar, como es una oración compuesta, está unida de dos. Por ejemplo, tenemos el sol brilla con fuerza, primera preposición, y el nexo, que sería ahí, segunda preposición, y los pájaros cantan alegremente. Muy bien. En la primera preposición tenemos el sol. ¿El sol quién sería? El sujeto. Brilla, el verbo y predicado. Brilla con fuerza. Muy bien. El determinante sería el sustantivo sol. Muy bien. Otra proposición tenemos: los pájaros cantan alegremente. Muy bien. ¿Quién sería el sujeto? Los pájaros. Muy bien. Cantan. ¿Quién canta? Los pájaros. Es como que queramos decir: ellos cantan. Yo canto, tú cantas, él canta, ella canta y todos cantan. Muy bien. El complemento. ¿Quién sería el predicado? El predicado. Cantan alegremente. Muy bien. Al analizarla muy detenidamente, encontramos aquí el sujeto, el verbo y el predicado. Muy bien. Esta es una oración de tipo coordinado. Ejemplo número 2 está la oración compuesta: estudié toda la noche, pero reprobé el examen. Muy bien. Para empezar, ¿cuál sería el nexo? El nexo muy fácil sería pero. Ahora muy bien, para explicar la primera proposición, estudié
bien sería el verbo. ¿Quién está estudiando? Yo. En otro caso dijera, él estudió, nosotros estudiamos muy bien. ¿Y quién sería el predicado? Estudié toda la noche. Muy bien. Ahora, para la segunda proposición, reprobé el examen. Muy bien. Como pueden notar, tanto la primera y la segunda no hace ver quién es el que está, por decirlo así, haciendo la acción, pero al conjugar el verbo reprobé, porque reprobé es el verbo en la segunda proposición. Entonces, ¿quién reprobó? Yo reprobé. En otro caso sería yo reprobé, tú repruebas, ella reprueba, él reprueba, nosotros reprobamos. Muy bien. Ahora, ¿quién sería el sujeto? Sujeto sería yo, pero como no está incluido, se excluye, no nos lo da una forma de entenderlo. También me reprobé. Terminar. Les tengo una oración compuesta. La número 3 dice: llegamos temprano, encontramos buenos asientos. Bien. Como podemos observar a simple vista, si quisiéramos dar a entender quién sería el nexo, muy bien. Como pueden observar, aquí tenemos un tricono. ¿Qué nos hace referencia? Que es una oración compuesta de tipo justapuesto. Muy bien. Ahora, ¿quién es el verbo? Llegamos. Muy bien. Para entender el verbo llegamos hay que conjugarlo. ¿Cómo sería? Nosotros llegamos. Muy bien. Ahora, esta sería la preposición número 1. Llegamos temprano. Muy bien. Ahora, el predicado llegamos temprano. Ahora bien, preposición número 2. Encontramos buenos asientos. Como entendemos, es una oración que está puesta y este es un nexo, la unión entre las dos preposiciones. Ahora muy bien, ¿cuál sería el verbo? En este caso sería encontramos. ¿Por qué? Porque este verbo está conjugado con nosotros. Aunque aquí no diga nosotros, si lo pueden observar. ¿Quién sería el predicado? Encontramos buenos asientos. Bien, yo les voy a hablar sobre las oraciones simples y compuestas. Empezando por las oraciones simples. Las oraciones simples tienen una sola acción y un solo verbo. Esto las hace más fáciles de entender y más directas. Por ejemplo, Pedro juega fútbol. Vemos que la acción es jugar. El verbo sigue siendo el mismo, juega. También vemos que las oraciones simples pueden ser un poco más extensas, pero no por eso van a tener más verbos o más acciones. Por ejemplo, Pedro juega fútbol en el parque. Vemos que la acción sigue siendo jugar. Continuando con las oraciones compuestas, son aquellas que nos permiten juntar más de dos acciones o poseen más de dos verbos. También están los nexos, que en este caso tenemos al pero, porque, aunque, entre otros. Como vamos a usar de ejemplo esta oración compuesta. Vemos, Pedro juega fútbol, pero su hermano prefiere baloncesto. Vemos que hay dos acciones, que es juega y prefiere, que está unida por el nexo pero. Vemos que las oraciones compuestas nos ayudan a lo que es a dar varias ideas a la vez, como en este caso que tenemos juega y prefiere, son dos ideas, dos verbos. También nos ayudan a transmitir lo que es de una mejor manera, expresarnos mejor o expresar dos ideas al mismo tiempo, en este caso con estas palabras. Universidad Gerardo Barrios, la universidad de tu vida.